Dios es santo, ¿ok? Voy despacito, es cortito. No hay nadie tan santo como Él. De hecho, que solamente Dios es santo. La palabra santo no se puede referir más que a Dios, porque Él es incorruptible. No hay forma de que Él se pueda corromper, no hay maldad en Él. Su pureza no se puede medir, su santidad es infinita. Su rectitud moral, o sea que la forma en la que Él actúa es incorrompible. Todo eso es ser santo. Su santidad es perfecta. No puede ser más santo de lo que es, ni puede ser medida su pureza. Es decir, bueno, Dios es santo, pero ¿qué tan santo es? Bueno, es tan santo que no puedes medir cuán santo es. De hecho que la Escritura habla que el profeta Isaías tuvo una visión del trono de Dios. Y él ve al Señor sentado en su trono y sobre él hay unos querubines volando. Y tenían 6 alas. Unas magníficas criaturas estaban revoloteando sobre el trono de Dios con 6 alas. Y esto es importante. ¿Por qué? Bueno, Dios crea todas las cosas perfectas, ¿no es cierto? Todo lo que Él hace es perfecto. Y las cosas que Él hace, o los animales o criaturas que Él hace, las hace para que habiten de acuerdo a un entorno. Es decir, a las aves les puso plumas, porque su entorno es el aire, su hábitat es el aire para que puedan volar. A los peces les puso escamas, entrañas y aletas, porque su medio ambiente es el agua. De manera que si notamos que Dios hace cada cosa según su entorno, es para que esté en ese lugar haciendo lo que Dios le mandó que hiciera para lo que fue creado. Entonces tenemos querubines volando sobre el trono de Dios, increíbles criaturas, pero tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban y con 2 cubrían su rostro. Y les voy a explicar esto. Y mientras revoloteaban estas magníficas criaturas sobre el trono de Dios, se decían una a otra: Santo, Santo, Santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Y se repetían esto. Ahora, ¿por qué se cubrían el rostro mientras cantaban Santo, Santo? Bueno, ellos ni siquiera podían mirar a Dios. Ahora, podemos decir, ¿en ellos hay pecado? ¿En estos ángeles o en estos seres angelicales que estaban en la presencia inmediata de Dios había pecado? No, son santos. Ellos están arriba, en un lugar incorruptible. Sin embargo, al ellos taparse el rostro, lo que están diciéndonos a nosotros, que Él es tan santo que ni siquiera ellos son dignos de mirarlo. ¿No es esto increíble? Ni siquiera ellos pueden mirar cuán santo es Él. Y no porque no puedan o porque Dios se los impida, es porque están adorando y reconocen quién es el único santo. ¿Entienden esto? Maravilloso, ¿no es cierto? Cuando las personas, ojo, cuando nosotros, los seres humanos, estamos expuestos a la santidad de Dios, suceden algunas cosas. Y una de las cosas que más suceden es que el hombre le da miedo. El ser humano se aterra cuando está en la presencia de Dios. Porque Isaías, en esa visión, cuando ve a Dios, pega un grito y dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque mis ojos han visto a Dios. Isaías dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! En otras versiones: ¡ay de mí, que soy desintegrado! Literalmente, fulminado, solo porque contempló un instante la santidad de Dios. Y así a lo largo de la Biblia usted ve hombres y grandes hombres de Dios teniendo experiencias y encuentros con la santidad, y lo único que pueden hacer es caer en el piso postrados, desintegrados.
su mente, su voluntad, sus emociones, su alma en sí no puede resistir la santidad de Dios por la corrupción que hay en nosotros. Lo que es Él no somos nosotros. Dios no es como nosotros. Él está muy por encima de nosotros. Él es recto, Él es completamente santo. Lo que significa eso es que Él es separado de toda maldad. De manera que para acercarse a un Dios tan santo como Él, es meramente necesario que el que se acerque a Dios vaya en santidad, limpio, en pureza. Porque si usted pretende acercarse a un Dios santo cargado con pecado, lo que va a suceder en usted es muerte. Porque de Él y de su santidad sale vida, y es contrario a lo que nosotros somos. Ahora, ¿entendieron eso? Solo su santidad aterra, y lo digo por experiencia propia. Su santidad es aterradora. Muy bien. Su santidad se refleja en su carácter, porque todo lo que Él hace es bueno, es recto, es limpio, no tiene maldad y es transparente. En 1 de Juan capítulo 1 verso 5 dice esto: este es el mensaje que hemos oído de Él y os lo anunciamos. Dios es luz y no hay en Él ninguna tiniebla. Cuando la Biblia dice que Dios es luz, lo que está hablando es de su carácter moral transparente. Él habita en completa luz. Todo lo que Él hace es recto. No hay mancha, no hay doblez ni arruga en ninguna cosa que Él ha hecho. ¿De acuerdo? Todo lo que Dios es, todo lo que lo define, toda su naturaleza, si pudiéramos expresar con palabras lo que Dios es, yo diría con temor y temblor hoy a ustedes que Él es santo. Si nosotros pudiéramos describir a Dios y si nos dieran una oportunidad de sacar de nosotros la mejor palabra para describir a Él, yo creo que la palabra que deberíamos utilizar, y aún temblando de miedo, es que Él es santo. Dios es santo. El trono de Dios está establecido en luz, en pureza y en santidad y justicia. Todo su gobierno está establecido sobre un trono de justicia, de rectitud y de santidad. Toda la creación gira sobre un eje donde el Todopoderoso y Creador del universo hace las cosas según su naturaleza santa. De manera que no hay injusticia en la tierra provocada o causada por Dios. Y esto es importante que lo entendamos porque muchas veces, muchos de nosotros creemos que lo que nos sucede es injusto de parte de Dios. Y atentamos contra todo lo que es Él. Porque si bien es cierto que Dios tiene muchos atributos infinitamente, nosotros debemos de partir de este atributo primeramente. Él es santo. O sea que cuando Él hace algo, lo hace justamente o justamente santo. Cuando Él aplica su justicia bajo la norma de su santidad recta. ¿Entienden esto? Nunca ha hecho ninguna injusticia. Porque el día que Dios haga una injusticia, todo el universo colapsaría. Porque entonces Dios dejaría de ser lo que Él es. Cuando hablamos de la santidad de Dios, nosotros, si bien es cierto que por un lado debemos sentir miedo a causa de lo que en verdad somos como seres humanos, y aun cuando hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que también es santa, el precio que se pagó por usted y por mí costó el Hijo de Dios, quien es Dios mismo, este que estamos describiendo aquí,
vino a la cruz por usted y por mí? ¿Qué necesidad tenía un Dios santo venir a morir por seres tan corrompidos como nosotros? Pues Él es justo, por eso lo hizo. Y Él es amor. Ahora, ¿a qué punto llegó el sacrificio de Cristo? La Escritura dice en el libro de Hebreos que Él fue hecho por nosotros maldición. De manera que cuando el Hijo de Dios, este ser supremo, eterno, soberano, muere en la cruz o está crucificado, todo el pecado de la humanidad estaba sobre Él, siendo santo. Siendo santo, sin conocer pecado, fue hecho maldición a causa de mi pecado. Y Dios en la cruz clama al Padre y le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Otras versiones dicen: ¿por qué me has desamparado? Y lo que sucede en la cruz en ese momento es que el Hijo de Dios durante 3 horas soportó el pecado de toda la humanidad, de todas las generaciones. Siendo santo, Dios no pudo ni siquiera mirar su propio Hijo y apartó su rostro de Él. Y Cristo quedó en la cruz solo con nuestro pecado en nuestro lugar. Bendito es su nombre, ¿no es cierto? Dios es santo. El mensaje que hemos oído de Él, dice la Escritura, es que Él es luz. De manera que sí hay un atributo de Dios que nosotros, los seres humanos, en el universo y en toda la creación, de los que están en el cielo, en la tierra, y de los que están debajo de la tierra, debemos conocer y entender, es su santidad. Antes que ninguna otra cosa, nosotros debemos ser expuestos a la santidad de Dios. Porque es ese momento, cuando usted es expuesto a la santidad de Dios, es en ese momento cuando usted se siente la peor miseria que existe. Y tiene la capacidad de reconocer su bajeza y cuán grande es Él. Porque nadie puede experimentar cuán grande es Dios hasta que no experimente cuán bajo nosotros somos. De manera que el orgullo tiene que quitarse de nosotros completamente. Ese yo puedo, yo soy, yo hago, yo deshago, yo negocio con Dios, Él espera mientras juego con mi pecado, etc. Y todo ese tipo de cosas que nosotros pensamos ofende e insulta todo lo que Él es. Todo lo que Él es. Debemos entender que Dios no es como nosotros, Él no tolera el pecado. Dios no es un Dios tolerante, Dios es un Dios paciente, que es diferente. Él es paciente. Su palabra dice: sed santos porque yo soy santo. ¿No es cierto? Si nosotros creemos en Dios, si nosotros buscamos a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Practicar la santidad para parecernos a Él. La evidencia de que usted sigue a Dios es que usted no practica el pecado. Porque usted no puede habitar en el pecado y pretender habitar con Dios. Son dos cosas completamente separadas. Lo único que sucede con una persona que esté involucrada con el pecado y a la vez pretenda estar con Dios es que está engañada. Se engaña a sí mismo y el pecado lo está engañando. Sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Maravilloso, ¿no es cierto? Pareciera como si... Pero mira, Él es luz y en Él no hay tinieblas. Acerquémonos a Él, a esa luz impenetrable que los querubines no eran dignos de mirar ni siquiera. Cristo abrió el velo para que nosotros pudiéramos pasar a la mera presencia de Dios y contemplarle tal y como Él es.
Dios no se esconde de nosotros. Él tiene un conflicto con el pecado que está en nosotros. Y antes de que usted pueda acercarse a Dios, Dios tiene que tratar con su pecado. Antes de que usted pueda experimentar la bondad de Dios, Dios tiene que tratar con su pecado. Mientras el pecado permanezca en usted, usted no va a poder relacionarse con Dios de ninguna manera. Usted lo único que va a poder tener de Dios es un conocimiento que le sirve para saber que hay un Dios y que Cristo murió por usted sin que eso cause ningún efecto en su vida. Es la verdad. Es la verdad. De manera que el cambio de actitud que nosotros debemos tener hacia su santidad, nuestro Señor, tenemos que renunciar al pecado y vivir en humildad y seguir a Cristo, cueste lo que cueste. No estoy diciendo, y siempre lo digo, no estoy diciendo que usted no va a pecar. No, sí va a pecar. Pero usted va a luchar contra ese pecado porque Cristo ya venció ese pecado. ¿Qué es lo que le toca a usted? Bueno, sujete la carne. Sujétela. Oye, póngale freno. Dígale, no Señor, ahora ya ella no me gobierna a mí. Cuando estábamos en el mundo éramos gobernados por el pecado, éramos esclavos del pecado, pero en Cristo somos libres de esa maldición. Ahora yo gobierno mi carne, yo gobierno. Así que cuando yo peco en Cristo lo hago porque se me da la gana, no porque soy débil, es porque se me da la gana y porque soy un sinvergüenza. Si usted se descuida, si usted se deja, es porque quiere, porque Dios ya le ha dado a usted todo el poder para vencer. Ahora, si pecamos, dice, abogado tenemos. De manera que ni siquiera aún usted fallando y pecando puede estar derrotado en Cristo. ¿Entienden esto? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Su santidad te envuelve, su santidad te absorbe, su santidad te santifica para que tú te acerques más y más a Él, pero usted debe entender lo que significa su santidad. De manera que usted no vaya a atentar contra lo que Él es y vaya a producir que Él se enoje en sobremanera con usted a causa del pecado. Así que si tenemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios es santo y no hay nadie tan santo como Él. ¿Ok? Yo creo que eso es lo que tengo que decir. No sé si alguno de